Bueno, si le parece bien, cierre sus ojos, vamos a hacer una oración y poner esto en manos de Dios. Y es una frase que me parece graciosa porque pues, en realidad siempre estamos en sus manos, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Amado Dios, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias, aquí en tu iglesia que te pertenece. Somos tuyos, Señor, somos parte de tu cuerpo. Ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos, Señor, a evitar distracciones. Y Señor, si hubiera algo de sueño o hambre, que podamos hacer lo posible por mantenernos atentos, Señor. Que redargúyenos, confróntanos, anímanos también, Señor, que tu palabra haga su obra. Y así como tú lo dices, sabemos que nunca vuelve vacía. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, estamos situados en el libro de Apocalipsis, nuestra serie El final de los tiempos. Estábamos viendo la semana pasada el capítulo 14, ¿no? Espero que ya esté abriendo su Biblia y encontrándose en el capítulo número 15 y en el capítulo número 16. ¿Sí? ¿Ya los tienes? Muy bien, porque luego nos distraemos cuando estamos buscándonos, ¿no? Los pasajes. Erika, también bienvenida, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si menciono a todos por nombre me voy a tardar 10 minutos que podría usar en la introducción, ¿no, hermanos? Bueno, el capítulo 15 es el más breve del libro de Apocalipsis. Existe una relación entre las plagas que ocurrieron con Moisés, bueno, en Egipto, en el libro de Éxodo. El capítulo 16 también es introductorio, el capítulo 15 va a ser una introducción al capítulo 16. Entonces, en donde se va a desarrollar el derramamiento de las copas, ya había un anticipo de este juicio por parte de Dios en el capítulo 14. Pero en esta parte de la Biblia se describirán a mayor detalle. A nuestras hermanas mujeres cómo les encantan los detalles, ¿verdad? Si nosotros les decimos a la pregunta de ¿cómo estás? Y nosotros respondemos bien, eso le falta sabor, ¿verdad? Nuestras hermanas mujeres estarán de acuerdo. El hombre es, no iba a decir simple, sencillo, bien. Ahí vamos, pero también hay uno que otro periquito por ahí, ¿verdad? Y es al revés a veces. Pero bueno, el capítulo 15, esto es algo que quiero explicarles. El capítulo 15 daremos lectura a los versículos, pero el 16 solo algunos, pero esto es debido al tiempo, ya que no alcanzaríamos a detallarlo palabra por palabra, frase por frase. ¿Le parece bien? Entonces diríjase al versículo 1 del capítulo 15, vamos a leer del 1 al 4. El tema de hoy lo llamamos las copas, pero también podría llamarlo un poco más cerca del fin. En realidad debería llamarse los ángeles derramando las copas. Si usted lee su Biblia, no es el estelar las copas, sino los ángeles derramando las copas, pero por simplicidad vamos a hacerlo el desarrollo de las copas, ¿vale? Versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Me parece fascinante que hoy, sin ponernos de acuerdo, la alabanza fue centrado
pues parten del mensaje de Apocalipsis, ¿lo notó? La segunda venida, el Cristo Jesús, el Cordero. Y comenzamos en esta ocasión con el primer punto. Vamos ahí en su pantalla, aparece las dos visiones. En esta parte de las Escrituras se nos presentan dos visiones y vamos a ver la primera. La primera es acerca de la representación de los vencedores que surgen triunfantes de estos juicios. Y en esta ocasión se nos presenta una figura de esperanza desde el inicio. A veces los capítulos de Apocalipsis terminan con esperanza al final del capítulo, pero en esta ocasión es al revés. Al inicio empieza hablando de las personas, y vamos a ver en detalle de quiénes son. Estos son los vencedores que están sobre el mar de vidrio. Algunas traducciones lo llaman mar de cristal. Incluso hay una canción así, ¿no? Y notará en estos pasajes, estos son los que vencieron a la bestia. Y recordemos que la bestia, ¿quién es? Es todo aquello que se opone a Cristo para que las personas sean salvas. Ellos vencen por dar un buen testimonio a Cristo hasta el punto del martirio, hasta el punto de morir por causa de Cristo. Lo vemos en el capítulo 2 y también en el 21. Hay también un sonar de los instrumentos, hay una entonación de cantos. Los redimidos entonan dos. ¿Cuáles? El cántico de Moisés y el cántico de el Cordero. Lo acabamos de leer. Dos cantos. El canto de Moisés o el cántico de Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 15. Algo sorprendente que el pueblo de Israel acababa de salir de ser esclavos de parte de esta gran nación. Entonces habían pasado por en medio del mar y al pasar, Moisés hace o aparece este canto de Moisés y de María, aunque ahí aparece en el Éxodo el cántico de Moisés y María. En Apocalipsis solo aparece el cántico de Moisés. Esto es por la autoría. Gracias, hermana Sonia. Aunque hay algunos comentarios que nos dicen que podría ser la autoría, la autora de este cántico, María o Miriam, la hermana de Moisés, pero tengo ahí mis reservas, ya que pues Moisés escribe varios salmos y los podemos ver en este gran libro. Entonces no dudo de la habilidad creativa de Moisés, pero eso no es el enfoque, sino que este canto surge como una culminación ¿de qué? De persecución. ¿Le han perseguido alguna vez? ¿Alguien que quiera asaltarlo? O quizá usted practique algún deporte de carreras, está a punto de llegar a la meta y el segundo lugar viene atrás de usted. Esa presión es energía, es adrenalina pura, porque depende de su esfuerzo que pueda usted salir victorioso. Entonces, tras esta gran sensación de persecución viene un canto de alabanza a Dios, un canto de gratitud, pero que reconoce la victoria de Dios. En este canto aparecen naciones como Moab y algunos otros, no recuerdo muy bien, disculpen, pero hace este énfasis: gloria a Dios, gloria a Cristo, bueno, en ese entonces Jehová. También se reconoce la culminación de la obra de Cristo, por eso el cántico del Cordero. Hay que notar que este canto también podría considerarse como un preludio del juicio de Dios. Cantan acerca y un mensaje parecido al contenido del Antiguo Testamento. Todas las naciones reconocerán el señorío de Dios. Vamos con la segunda visión, la aparición de ¿cuántos ángeles?
7 ángeles. ¿Con cuántas plagas? Con 7 plagas. Cada uno se le da una. Vaya al versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. Esta es otra escena impresionante, ¿no cree? Por segunda vez se abre el templo celestial. Lo veíamos, esa ocasión me tocó a mí, en el capítulo 11, versículo 19. Se lo leo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Salen de allí, de ese templo, los 7 ángeles con vestiduras limpias y resplandecientes. El hecho de que salgan del santuario da a entender que los juicios que van a pronunciar son expresiones de la voluntad justa y divina de Dios. Los ángeles, ¿de quién reciben las copas? De uno de los 4 seres vivientes. Y ¿sabe? Le voy a dejar una tarea, mis hermanos. Para el siguiente mensaje, para el siguiente domingo, usted de tarea, bueno, si lo quiere llamar así, trabajo espiritual, lea el capítulo 17, ¿sí? Así agarrará más el hilo cuando al predicador de la otra semana exponga acerca de la palabra, porque ahorita es como nos cuesta agarrar el hilo. Si usted estudia previamente ese capítulo, lo va a pescar más rápido, más fácil, ¿va? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es para su beneficio, si no va a estar como con una cara ¿de qué me estás hablando, Elia? ¿O de qué me estás hablando, Pastor Omar? Le toca a usted, ¿verdad? Híjole, ya le adelanté quién va a predicar la otra semana. Veamos detalles de las copas. Estas son de formas cóncavas. ¿Cómo es eso? Como huequito, ¿no? Y un detalle, estas copas no son como las solemos ver hoy, ni siquiera de cristal, ni siquiera las de metal. Antes eran unas tinajas, como unos platitos de sopa, así. Ajá. Entonces, no relacione las copas con copas literalmente, como de realeza o actual. Y por lo general eran utilizadas en celebraciones, en banquetes para beber vino. Hay una aparición en Amós 6:6, no lo busque. También se empleaban para recoger la sangre de los sacrificios. Esto está en Éxodo 27:3. Y me parece que esa es la figura a la que se refiere Juan, debido a que en varias ocasiones en este pasaje se nos está remontando a esa parte de las Escrituras. Con esta sería la tercera ocasión. Las copas llenas de la sangre de Cristo. Se dice que están llenas del juicio de Dios, pero cuando Cristo viene a morir por nosotros, se entrega de forma completa, ¿no? Su sangre es la que limpia nuestras vidas de todo pecado, de toda maldad. Su sacrificio nos reconcilia con el Padre. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que niegan ese regalo? Simbólicamente que la tiraran, que tomaran esa copa y la derramaran. Indudablemente es juicio para esas personas, porque lo que aquellos
Más bien, porque por lo que para aquellos que reciben a Cristo su sacrificio, lo que debió ser para salvación, al no arrepentirse, les es para juicio. ¿Por qué razón? Porque no han recibido al Espíritu de Dios. ¿Y eso cómo se le conoce? Esa es la ofensa contra el Espíritu Santo. No como tal palabras, sino decir en su vida, decidir en su vida, negarse a Dios y con todo lo que es y decirle, no quiero nada contigo. Ni siquiera quiero saber si existes o no, no me interesa. Qué vida tan miserable, qué vida tan triste de vivir. Esto viene en Mateo, aparece en su pantalla, Mateo 12, 31, 32, la ofensa contra el Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Esto es la blasfemia contra el Espíritu. No decirle de cosas, de groserías, sino negarse, decidirse en su corazón, no querer nada con Dios, no recibirlo, no entregarse a Dios. Una pregunta, ¿cuál es tu propósito en la vida? Un día, tarde o temprano, un niño, un adolescente te va a preguntar, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué responderías? Cuidarte, quizá, estar aquí con mi familia, tener un buen trabajo, generar recursos para dejártelo a ti. ¿Es un buen propósito? Pues es noble, es hasta cierta parte, pues quieres dar algo a alguien más, pero perece. Según la palabra, las riquezas, ¿qué les pasa? Se corrompen, se terminan. Y muchas respuestas, muchas de nuestras respuestas tendrán cierto grado de vigencia, una caducidad. A lo largo de la Biblia, mientras avanzamos con los personajes que se encuentran en ese precioso libro, vemos que Dios quiere salvarnos, ¿no? Quiere restaurar esa relación y, bueno, quiere salvarnos del pecado, pero no solo eso, quiere relacionarse con nosotros. Quiere que nosotros nos relacionemos con Él, porque en realidad Él ya nos conoce. Entonces, esto es una respuesta personal. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Conocer a mi Creador, conocer a quien me hizo. Y notarás que mientras conoces, mientras te relacionas con Dios, vas a notar qué quiere Dios de ti. Vas a saber qué quiere. Ah, mira, Dios quiere que ame a mi familia. Y me escudriñando. Ah, mira, Dios quiere que ame a mi futura esposa. Ah, muy bien. ¿Qué más quiere Dios de mí? Dios quiere que me convierta en un hombre conforme a su diseño. No que piense en ser como alguien más, sino en el hombre que el Señor pensó que fuese. Ezequiel, Dios quiere que seas Ezequiel y nadie más. Claro, quiere que seas como Cristo, que tengas el carácter de Cristo, Lalo, pero no debes imitar a alguien más en cuanto a forma de vestir, de hablar, de pensar. Puedes hacerlo, pero el Señor quiere que seas el hombre que ha diseñado, el varón, la mujer. Una mujer esforzada. Cada uno de nosotros debe dejar cosas, el chisme, los hombres, cómo nos cuesta ay así, ay luego. Y la mujer generalmente es, pero esto urge ya. No, toma la batuta que el Señor te ha dado, toma ese poder y ponlo en acción. Parte de lo que ocurre hoy en día con las mujeres y que quieran liderar bastante es porque los hombres hemos retrocedido.
hemos hecho para atrás, hemos dejado que ellas decidan. Y no es malo, pero nosotros, lo que es incorrecto es que nosotros hemos dejado de hacer nuestro trabajo. Hemos dejado a un lado lo que el Señor ha dispuesto en nuestras vidas. Quiero compartirle una ilustración. En la semana pensaba, sí está bien dicho, en la semana pensaba algo. ¿Qué profesión tenía nuestro Señor Jesús? Era un carpintero, ¿verdad? Pienso, qué afortunados fueron las personas que pudieron comprarle un mueble a Jesús. ¿Se imagina tener en su casa un mueble hecho por nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro? Me imagino muebles perfectos, sin detalles, hechos a la medida. Ni un rasguño, nada mal hecho, todo calidad. Pero ¿por qué Jesús fue carpintero? Por ser un trabajo sencillo, quizá humilde, un perfil bajo, puede ser, pero solo por eso. Lo heredó muy bien, su padre le enseñó, José le enseñó ese oficio. Pienso lo siguiente, creo que el carpintero, su trabajo, creo que es porque el carpintero puede trabajar con madera. Eso es muy obvio, ¿no? La madera que se cortó de un árbol, ese árbol estaba destinado a solo ser un árbol. Los árboles son hermosos, pero solo estaba destinado a crecer para arriba o crecer chueco, la fotosíntesis, darnos oxígeno, pero nada más. Pero esa madera de ese árbol bajo las manos del maestro podía convertirse en lo que sea, en lo que él quisiera, en lo que él pensara. Y en parte esto obedece a lo que el Señor hace con nosotros, ¿no? Toma lo que no es y lo llama como si fuera. Nos capacita, nos moldea, nos perfecciona. ¿Para qué? Pues para que le demos gloria y honra a Él. Podía observar un mueble en la casa, ahí en su casa, hermanos. Este mueble, me lo imaginaba, mientras hacía el mensaje, me imaginaba que Jesús lo hubiera hecho. Y me divagué ahí un poco y pensaba en cuánta perfección debían tener los trabajos de mi maestro. Ese mueble que les comento tiene un espejo. Entonces volteo a ver ese espejo y pienso, mira, esa es otra obra maravillosa de Dios. Y esto lo digo porque quizá alguien que también necesitaba escuchar eso y saber que eres hermoso, eres hermosa, porque Dios te creó y te diseñó. Y pensaba en cuál es la grandeza de nuestro Dios, el que nos hizo a detalle los órganos, nuestro cerebro, para empezar, es un órgano fascinante, irrepetible. También un cuerpo corrompido por el pecado, corrompido por la Coca-Cola, por las grasas saturadas, excesos, ¿no? Pero la imagen de Dios está en nosotros. Estamos hechos bajo la imagen de Dios. Punto 3, el derramamiento. Ahora sí, vamos al capítulo 16. Notaremos que el juicio divino y justo de Dios en este pasaje, pero con las copas, cuando se derraman en el castigo, no hay restricciones. En visiones anteriores veíamos que las destrucciones eran, ¿recuerda algún número? Eso, una tercera parte, se dan cifras, pero en este caso la destrucción de los seres marinos es total. Suceden copa
tras copa, como si hubiera alguna necesidad de apresurarlo, de apresurarse para llegar a la séptima copa, donde se encuentra el juicio más dramático sobre Babilonia. Tales plagas afectan primero a la naturaleza y luego, por ende, a la humanidad. Estamos relacionados. Si bien no debe mantenerse en un sentido literal los acontecimientos que van a pasar en ese orden, porque a veces pensamos, ya se secó el río, híjole, ya viene Jesús. No debemos interpretarlo de forma literal, así en ese orden. Lo que sí debemos entender es que el juicio de Dios se va a llevar a cabo, va a ser real. Ese sí va a ser literal aquí en la tierra. Como tal, el orden pudiera cambiar, pero eso debe estar claro en nuestras vidas. Será porque será. ¿Se hace o no se hace? Se hace. Hay que notar que el enfoque de Juan no es como tal las copas, sino en los ángeles derramando las copas. Y vamos al versículo 1, ¿le parece bien? Vamos a leer algunos pasajes, algunos otros los vamos a saltar. Dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Disculpen. Y vino una úlcera maligna y pestilente, ponga atención ahí, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, no sobre todos, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El versículo, vamos a notar que el versículo 2 se derrama la primera copa, y esta es semejante a ¿cuál? Incluso aparece en su pantalla. El versículo 2 es el primer renglón. La primera copa, el castigo se parece a la 6ª plaga de Egipto, de la piel, ¿no? Este castigo sobreviene a los que tienen la marca de la propiedad de la bestia y además le adoraban. El versículo 3, la segunda copa es semejante a la primera plaga de Egipto. Les mencionaba que vamos a tener muchas referencias al pasaje de Éxodo, siendo que el mar es transformado en sangre contaminada. ¿Recuerda esa escena? Y ahí no recuerdo la palabra que usa, eran los magos, los adivinos del faraón, ¿qué hicieron también? Duplicaron ese milagro. Ya después los demás no los pudieron hacer. También, ¿cuál otro duplicaron? El de las serpientes, muy bien. Y esto pasa en Éxodo 7, 17 al 21. No lo busque, es simplemente, si está haciendo anotaciones, esta referencia está en ese pasaje, Éxodo 7, 17 al 21. Avancemos al versículo 4. La tercera copa también es semejante a la primera plaga de Egipto, solo que son ríos y fuentes de aguas convertidas en sangre. Es muy parecida a la segunda copa, ¿no? La diferencia es que probablemente se refiera a agua potable, a agua simple, agua dulce, le hacemos llamar. Y en este momento hay una breve pausa, un tiempo fuera, debido a la alabanza de un ángel, quien reconoce lo justo y santo que es Dios. La IA, me escuchó. La sangre, disculpen, me salté. Entre el ángel, entre su alabanza, hay un diálogo. Existe una voz del altar en el versículo 5 y 7. Estas dos voces se responden una a otra. Sí, pasa así. Si quiere, vamos a ese versículo. El versículo 5.
¿Lo tiene? Dice así: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas. Sigue él hablando: también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí es cuando cambia del diálogo. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es como cuando nosotros decimos gloria a Dios y alguien dice amén. Están comunicándose, están relacionándose. Por eso esa pausa. Vamos a la cuarta copa, versículo 8 y 9. Al derramarse la cuarta copa, se produce ahí yo le pondría un mendigo calor, un calor solar que quema a los humanos. Y es tal la condición de la depravación de ellos que en lugar de arrepentirse, en lugar de declarar con sus bocas que Dios es Señor, ¿qué hacen? Blasfeman, ofenden a Dios, blasfeman contra su nombre santo. Algo que podemos diferenciar entre el pasaje de Éxodo y el de Apocalipsis es que en Éxodo se expresa claramente que Dios endurecía el corazón del faraón. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Cualquier otra persona hubiera cedido de la segunda o tercera plaga. Pero por esa razón es que el Señor endurece su corazón para que aguantara vara, para mostrar el poder de Dios. En Apocalipsis no existe esa condición. No se nos dice que Dios endureciera sus corazones, sino que el corazón de tales personas, y es su corazón de esa forma, que prefieren padecer antes que reconocer su error. ¿Conoce a alguien que sea así de obstinado? Dirían por ahí, terco como mula. Sorprendente, no me cabe en la cabeza cómo, a pesar de la evidencia, a pesar del poder de Dios, las personas decidan decirle no a Él. Vamos a avanzar, versículo 10, quinta copa. Esta es semejante a la novena plaga de Egipto. En Éxodo, esta está en Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Éxodo 10, 21 al 23. Esta copa trae tinieblas y oscuridad tanto en el trono como sobre el reino de la bestia. El trono de la bestia va a representar el dominio mundial. Se centra en idolatrar todo aquello que no es Dios, un orden satánico. Es curioso que el orden satánico en la postura de Dios pues es desorden. Todo aquello que tiene otra organización diferente a Dios es desorden. Y nuevamente se blasfema contra Dios en el versículo 11. Y esto obedece a lo siguiente, hermanos. Usted y yo vamos a dar lo que tenemos. Las personas, al tener la marca de la bestia, estos obedecen a sus propios deseos, alimentan sus vidas de cosas que no son espirituales, que son de orden satánico, pero es evidente que no puede salir bendiciones o esas dádivas de sus bocas porque sencillamente no lo tienen. Un árbol que es malo no puede dar buenos frutos. Entonces, cuando usted y yo entremos en conflicto con personas,
o con nuestra propia familia, quizá inconversos, no nos peleemos quizá con ellos o con Dios de decirle, es que no tienes solución, no tienes ¿para cuándo? Pues es verdad, porque no tienen a Cristo en sus vidas. No hay forma que den buenas dádivas, que den algo bueno. Pueden haber detalles, pero me refiero a cosas espirituales. ¿Te imaginas orar con toda tu familia completa? Sería fascinante, ¿no? Los primos, los tíos, las tías, el abuelo. Avancemos, sexta copa, versículo 12 al 16. La sexta copa va a facilitar el camino para una reunión. Son los monarcas del Oriente, y en esta copa vamos a desglosar varios detalles, ¿vale? El primero va a ser el significado del río Éufrates. En la antigüedad este río era una barrera natural, un obstáculo para los reyes paganos del Oriente. Era una forma de protegerse contra todas aquellas naciones que buscaron conquistar Palestina. Entonces, cuando se derrama la copa al río, se seca y los reyes cruzan. Los poderes malignos se reúnen y se prepara así el camino para el conflicto en el campo de batalla. Algunas interpretaciones dicen que se refiere a una dominación militar sobre Roma o sobre Israel. Y se nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo es que se relaciona una batalla político-militar con el gran día del Dios Todopoderoso? ¿Cómo? Más bien Juan está usando palabras que recuerdan a famosas batallas de Israel. Nuevamente se está regresando hacia el pasado. Algunas de ellas, Débora y Barak en Jueces capítulo 5, 19, Josías en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 29 y 30. Esto es para describir una derrota de aquellos poderes malignos, en este caso de los reyes del Oriente. La otra cosa que vamos a analizar son el significado de los tres espíritus, versículo 13 y 14. Ese pasaje mismo nos dice quiénes son estos tres espíritus. Son espíritus de demonios con habilidades. Ah, caray, ¿cómo? ¿Tienen poder? Pues sí, tienen poder. No igual al de Dios, pero sí lo tienen. Pueden hacer milagros. Pero también hay una aparición de ahí de unos animales. Ya lo pudo ver, son unas ranas. Bajo el contexto judío y de Israel, son animales impuros. Algo que no viene de parte de Dios. Y esa es la importancia de que usted y yo no nos dejemos guiar por los milagros que puedan suceder. No condiciones, por favor, no condiciones tu fe a un milagro que usted y yo podamos ver. Dios, si haces esto, entonces voy a creer en ti. Si me concedes este trabajo, voy a ir todos los días que pueda a la iglesia. El Señor te da ese trabajo y empiezas a faltar. Otras que duelen más en el corazón: Señor, si sanas a tal familiar, me rindo a ti. El Señor es soberano y decide lo que quiere, y bien nos puede decir que no. Y duele bastante cuando se pierde a alguien. Entonces,
Estaríamos imitando una condición de Tomás, ¿no? Ver para creer. Esto está en Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero hay una bendición: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo estamos dentro de esta bendición porque ¿ha visto a Jesús alguna vez? Quizá lo ha soñado, pero así en persona, físicamente, hablando, uno a uno. Puede que sí, puede que sí se le haya presentado, pero por lo menos a un servidor no le ha sucedido. No hemos visto como tal, no hemos tocado las heridas de Jesús, el costado, no lo hemos hecho. Pero gracias a ello, a que creímos sin ver, que somos bienaventurados. Somos benditos de parte de Dios. Hay una bendición para usted y para mí al no ver, pero sí creer. La tercera cosa que vemos en este pasaje, en este fragmento, hay un llamado a velar. ¿Alguien aquí es velador, hermanos, o trabaja en horarios nocturnos? Hermana Arita, Erika, hermana Luz, ¿qué tal se siente llegar en la mañana después del trabajo? Es como hasta un desbalance natural, ¿no? Las primeras veces, ya después se va acostumbrando, pero luego pasa que le cambian el horario y otra vez hay que volverse a acostumbrar. Es un fastidio velar, carnalmente me refiero, no le estoy diciendo que de la forma espiritual, pero sí llega a ser cansado. Porque hay que velar. El versículo 15, si gusta dirigir su vista a su Biblia, versículo 15, he aquí que dice: yo vengo como ¿qué? Como ladrón, como Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Se anima a los seguidores de Cristo a mantenerse firmes, a no moverse. Si usted ha leído los evangelios y parte del Nuevo Testamento, notará una relación directa con palabras de Jesús, palabras del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Ahí aparece en pantalla, espero que pueda alcanzar a verse. Mateo 24:42 dice: velad. Lo mantiene así, incluso directo. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Palabras de Pablo, primera de Tesalonicenses 5:2-4, está aquí en su pantalla. Solo puse el 2:4 por el tamaño. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿como quién? Como ladrón. Nuevamente se repite esa palabra. ¿Cuándo? En la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y segunda de Pedro 3:10, pero el Señor vendrá como ¿quién? Nuevamente, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Algo pasa, hermanos, los ladrones antes robaban en las noches nada más. Hoy está el nivel de maldad que a pleno día, 2 de la tarde, 11 de la mañana, y ya hay gente buscando hacer mal a otras personas. El simbolismo de la noche, pues evidentemente es en un estado de, uno está descansando, baja la guardia, su cuerpo está descansando, está reponiendo fuerzas. ¿Qué pasa si usted se despierta de sopetón? ¿Qué pasa cuando sus hijos, amadas hermanas, la despiertan? ¡Ah! La espantan, ¿no? Pasa algo en el cuerpo, cuesta. Si usted trata de levantarse, se tambalea un poco, se marea. Si se para muy rápido, también se marea. Son condiciones del sueño.
Pero por eso el Señor nos invita a velar. Alguien dormido no está consciente de su alrededor, a menos que tenga esta condición, que ahora sí debe pasar en pantalla: dormir con los ojos abiertos. Se llama lagoftalmos nocturno. ¿Te imaginas estar con el amor de tu vida dormido? Voltear de la cama y que esté dormido así. Santo Dios, te pones a orar, te pones a reprender en el nombre de Jesús, ya hablas al pastor, le hablas a quien puedas. No es algo agradable. Pero ni siquiera esas personas están conscientes, aun cuando duermen con los ojos abiertos, no están conscientes de lo que pasa. Pregunta: ¿hay una forma espiritual de quedarse dormido? Claro, Eliab, escuchando una prédica. Esa es la forma más espiritual que conozco, hermanos. Un sueño santo. Cuando negligentemente desconocemos la vida en Cristo y empezamos a confiar en cosas terrenales, es cuando estamos quedándonos dormidos espiritualmente. Estamos dejando de prestar atención. Nuevamente, tu felicidad depende de que si ya cayó la quincena, ese sonido que suena en el teléfono cuando alguien deposita. Ay, ¿cuánto cayó? Vamos a ver. ¿Tu felicidad depende de eso? ¿Tu felicidad depende del trabajo? ¿Tu felicidad, ¿por qué me estoy trabando? ¿Tu felicidad depende de tus hijos? ¿De tu esposo, de tu esposa? Luego Sammy me pregunta: ¿quién te ama? Y yo le digo: Dios. Dios me ama. Sé que eso es puede ser chocante, porque yo quiero que digas que yo, pero es que es evidente, hermanos, es nuestro primer lugar, es Dios, pero también sé que tú me amas, ¿no? Eso debería venir. Nuestra plenitud se encuentra ¿en quién? En Cristo. Entonces no dejamos de seguirlo buscando a Él. Si ya sabemos en dónde está la fuente, ¿por qué dejamos de ir? Porque es cansado ir a esa fuente. Ir a esa fuente significa negarse a ti mismo. Significa crucificar tu carne. Cada día, no es a veces, es cada día. Por eso el aviso de persistir, de velar, de permanecer. Y bien lo dice este pasaje: si lo hacemos, somos bienaventurados, somos benditos cuando estamos en Dios. Siguiente cosa que vamos a ver: el significado de Armagedón. Hay películas, hay muchas cosas, a mi gusto son tonterías, pero vamos a ver la postura bíblica. En hebreo, Armagedón es el lugar en donde se reúnen los reyes, es un punto de encuentro. Desgraciadamente, Juan no escribió su equivalente en griego. ¿Y esto qué pasa? Al no tener la base en griego, no podemos saber si se está refiriendo a un punto específico en la tierra. En los mapas no se encuentra la palabra Armagedón. Pero en el hebreo, su significado, se reúne, es el lugar en donde se reúnen los reyes. Pero en otros textos, por eso me estaba confundiendo, en otros textos hay una variación, dice que pudieran significar la montaña de Megido, pero esto es incierto y ahora le voy a comentar el significado. Juan está representando una batalla entre dos fuerzas divinas. Bueno, la fuerza divina y las fuerzas malignas. Puede ser que esté aludiendo a Megido, ese lugar, una de las ciudades de Salomón, bastante fortificada, en donde habían ocurrido varias batallas memorables cerca de esta región.
Y hace un momento ya nos habíamos referido a este lugar. ¿Recuerda el nombre de Josías? El rey Josías. Hablamos acerca de este rey y en este lugar en específico, este rey fue asesinado. Este lugar también es conocido por ser famoso, por ser un campo de batalla para los hebreos. Entonces en este lugar asesinan a Josías, Necao, faraón de los egipcios. Por lo tanto, este lugar es conocido como un lugar de derrota y de dolor. Porque esa derrota abrió camino a la conquista, a la caída de Jerusalén y de Judá. Entonces, por eso es que se recuerda, sería nuestro equivalente al no era penal. Algo así. Bueno, obviamente no es igual, ¿verdad? Uno habla acerca de muerte y otro de tonterías deportivas. Lo digo por un amigo que está aquí, que le gusta el fútbol. Un lugar de dolor. Note lo siguiente: es el lugar de dolor para algunos, pero Dios en su misericordia toma ese lugar y lo convierte en un lugar de enfrentamiento. Y en ese enfrentamiento será la derrota de ese poder maligno. Entonces, si fuera simbólico, sería una buena interpretación que un lugar de pérdida, el Señor lo toma y lo convierte en un lugar de victoria. Fascinante, ¿no cree? Y note la majestad de Dios. Dichos reyes iban en camino a ese lugar, se reúnen ahí, pero no hay un desarrollo de esa historia, no hay una pelea, no hay un conflicto, no se mencionan a sargentos, a capitanes, a soldados, números de cuántos perdieron, cuántas de ambos bandos. No existe esa parte en este capítulo. ¿Eso qué significa? ¿Que está incompleto el pasaje? Iba a haber un enfrentamiento y no pasó nada. Se cebó. No significa eso. Más bien significa que todo aquel que trate de pelear contra Dios no tiene oportunidad. Entonces se presentan los reyes, van a pelear, pero en un momento de la historia pierden absolutamente. Dios en su grandeza ni siquiera se toma la molestia de poner ese enfrentamiento porque no son rivales para Dios. Espero que sí esté explicando bien esta idea porque es importante. Por eso la importancia de que usted no se preocupe por saber en qué lugar va a ser. El pasaje no enfatiza, no importa el dónde va a ser, sino el qué. ¿Y qué va a pasar? Que Dios gana. Eso es lo que sucede. Entonces este conflicto en realidad no pasa porque estos dichos reyes, el poder maligno, Satanás, no es rival para Dios. Eso me parece un detalle fascinante de parte de Juan. Y el versículo 17, ya estamos concluyendo, la séptima copa se diferencia por ser derramada hacia el aire. Esto sugiere que afecta a todo lo esencial de la vida. Y del templo sale una gran voz que dice, está hecho. Palabras muy parecidas a las de Cristo Jesús. Consumado es. Después surgen relámpagos, truenos y un gran terremoto. La diferencia es que este terremoto es el más grande que ha pasado. Este terremoto no destruye la tierra, sino que solo afecta a islas y montañas. Nada más, ¿no? Poca cosa. Y nuevamente pasa algo. Los humanos blasfeman contra Dios.
Y aquí les va una pregunta que a mí me intrigó algo. ¿Por qué si el mal es destruido o si se termina, por qué los humanos siguen ofendiendo a Dios? Se supone que blasfemia es eso, ¿no? Es ofender, es burla. La respuesta es fácil, porque aún no termina el libro de Apocalipsis. Se desarrolla en capítulos posteriores esta culminación. ¿Qué va a pasar con la bestia? El dragón serán lanzados a un lugar que veremos más adelante. Pero pensemos, amada iglesia, algo práctico. ¿Esto de qué me sirve a mí? ¿Hay algo que Dios nos haya confrontado tanto tiempo que aún sigámosle diciendo que no? ¿Hay algo que no puedes dejar de hacer? ¿Que quieres, pero mientras más lo intentas, menos puedes? ¿O desistes con el paso de tiempo? ¿Por qué decimos que no? Pienso en el profeta Jeremías y en su frustración, una y otra vez diciéndole: arrepiéntanse, vuelvan a Dios, o serán entregados a Babilonia en exilio, serán como esclavos. Muchos morirán aquí, los que se queden morirán y los que se vayan van a sobrevivir, pero serán esclavos. Una y otra vez, y el pueblo dice: no, no, no. El corazón humano es así, pero bajo la intervención de Dios, bajo su mano poderosa, es cuando hay cambio, cuando somos transformados y renovados en nuestro entendimiento. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios. Todos le hemos ofendido, todos hemos pensado cosas que son pecado para Él. Entonces, ¿le parece bien si hacemos esta oración y aprovecha para ponerse a cuentas con Dios, renovar compromisos, o quizás hacerlo desde por primera vez? Vamos a orar. Sé que los niños se ven muy bonitos entrando, hermanos, pero concéntrense. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por lo que estás haciendo y lo que harás. Primero que nada, Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Y no queremos ser como esas personas que están con esta marca, Señor, que han sido decidido en su corazón no querer nada contigo y ofenderte cada vez que puedan. Señor, en nuestro corazón está que cada día sea menor esta ofensa hacia ti, que podamos ofender también menos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Nosotros ser ese prójimo, Señor, ser esos amigos que necesitan las personas, porque es la necesidad que más hay, Señor. No es de seguridad, no es de estrategias. Las personas necesitan urgentemente tu amor, Señor, tu presencia, porque de ahí brota todo, Señor. Brota todo lo bueno. De ti viene toda buena dádiva, Señor, todo don perfecto. Que como iglesia podamos ser esos instrumentos, esas personas que llevan luz en medio de la oscuridad, que son esa sal, Señor, pero esa sal que no ha perdido su sabor, porque ciertamente la sal que pierde su sabor es echada afuera y es pisada, no sirve. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones.